Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos esta mañana. ¿Alguien que nos regale la oración para el inicio? Hágale, Lucho, desde allá para que se oiga a través de todo el escenario. La persona que propuso para emitir este mensaje gracias para que realmente amén, amén, amén. Bueno, vamos a leer entonces un solo versículo inicialmente, que es el tema pues de nuestro mensaje hoy. Mateo 5:7. Mírenlo allí en sus Biblias. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 7. La quinta bienaventuranza. ¿Quién me la dice? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia. Ok, pues miren, es la quinta bienaventuranza. Y no sé si alguno recuerda algunas cosas que dijimos en las primeras 4. Las primeras 4 bienaventuranzas tenían que ver con una condición interna del corazón que iba a afectar mi relación con Dios. ¿Se acuerdan? Dijimos eso. Las primeras 4 bienaventuranzas tienen que ver con una condición interna del corazón que va a afectar mi relación con Dios. Y una vez esa relación con Dios está en su lugar, de todo lo que hemos estudiado hasta hoy, se supone que ahora debe haber algo que va a afectar mi relación con los demás. Y eso es exactamente lo que las siguientes 4 bienaventuranzas van a hacer, las 4 que vamos a ver. Nos van a hablar de cómo eso que se supone que ocurre dentro de mí, por el poder del Espíritu Santo, debe manifestarse externamente hacia aquellos que están a mi alrededor. Y como lo hemos visto, Cristo predicó este mensaje de una manera, ¿recuerdan? Que cada bienaventuranza sigue como un orden. Están conectadas una con la otra. Porque cuando uno llena una, la siguiente es la consecuencia lógica de la anterior. Y uno va construyendo entonces todo el monte de las bienaventuranzas, si quieres llamarlo así, pues, desde la bienaventuranza número 1 hasta la bienaventuranza número 8. Entonces, recordemos la primera. ¿Cuál era la primera? Los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu, que son esas personas que saben que no tienen mérito alguno delante de Dios, que se consideran en bancarrota espiritual, que hablábamos, que han examinado su vida y se han encontrado con esto. Yo no tengo nada de qué gloriar. ¿De acuerdo? Esos que están en esa condición, es lógico entonces que pasen a la siguiente bienaventuranza, que es: bienaventurados los que lloran, por ellos serán consolados. Entonces, porque una vez uno entiende y considera su condición, el pecado te carga. No solamente tu propio pecado, sino el pecado del mundo te entristece, y decíamos que vas a comenzar a llorar, que no necesariamente es una lágrima física, sino es el lamento del corazón por el pecado que todos tenemos y que entendemos y que sabemos que en el mundo hay. Y una vez que has considerado que eres pobre de espíritu, hasta el punto de sentirte cargado por tu pecado y llorar por tu pecado, vas a ser llevado a una condición de mansedumbre y humildad, que es la tercera bienaventuranza. Por eso es que Cristo nos dice en la tercera, ¿cuál? Bienaventurados los mansos.
pues ellos heredarán la tierra. Ahora, ahí están estas tres, ¿sí? De las primeras 4 bienaventuranzas. Pero una vez yo soy llevado a ese estado de mansedumbre, de humildad, entonces es lógico que ahora yo tenga hambre y sed de justicia. Hambre y sed de ser justo, ¿sí? De caminar en santidad, de caminar en integridad de corazón delante de Dios. Y esa cuarta bienaventuranza, que es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, prepara el terreno para comenzar ahora a hablar de las siguientes bienaventuranzas que tienen que ver con mi relación con los demás. ¿Sí? Entonces, por eso es que ya llegamos hoy a lo que leímos al inicio: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero pensemos en algo antes de continuar. Pensemos, digamos, que en la otra cara de la bienaventuranza. Una persona que no se considera pobre de espíritu es una persona que está muy llena en su espíritu, ¿sí? ¿Qué pasa con esa persona? Va a estar muy llena para recibir las bendiciones de Dios. Ella no está cargada por su propio pecado y por eso esa persona no va a llorar por eso, porque no lo siente de esa manera, no siente ese peso, ¿sí? Por eso tiene un corazón muy duro para responder a las ordenanzas de Dios. Esa persona carece de humildad, de mansedumbre, está llena de orgullo. Y cuando uno está lleno de orgullo, eso a usted le garantiza la oposición de Dios. Dios dice en varias partes, estoy mirando en varias partes de la Biblia, que Él le da gracia al humilde y se opone al orgulloso. Entonces, el orgulloso, o sea, tener a Dios, al Dios omnipotente, al Dios soberano, al creador del cielo y de la tierra en nuestra contra, eso no es poca cosa. Y Él se opone al orgulloso, ¿sí? Y para rematar, esos que realmente no tienen ni hambre ni sed de ser justos, porque es su propia justicia, ¿sí? No van a tener ninguna motivación para crecer, continuar en la escalera de la santidad, de la santificación. De ahí la necesidad de que estas bienaventuranzas realmente son las que adornan la vida cristiana, ¿sí? Entonces, recordemos una vez más, estas no son las bienaventuranzas necesarias para ser cristiano, ¿sí? El Sermón del Monte, creo que ustedes se acuerdan, al principio les decíamos, no es un mapa diseñado para mostrarle al pecador el camino hacia la salvación, ¿no, señor? El Sermón del Monte es más bien un espejo que refleja las características de todos aquellos que por la gracia de Dios ya son salvos, ¿sí? No es un mapa, es un espejo. Y por eso estas bienaventuranzas se deben ir evidenciando en una vida que verdaderamente ha sido afectada por la persona de Jesús. Estas bienaventuranzas evidencian una vida que ha sido afectada por la persona de Jesús, ¿sí? Entonces, una pregunta ahí es, considerando esta bienaventuranza que estamos viendo hoy, ¿de qué manera Jesús mostró misericordia hacia aquellos que lo rodeaban? Les cuento que lo hemos leído varias veces al inicio de las clases y lo vamos a volver a ver hoy. Regresándonos al libro, al Evangelio de Mateo, al capítulo 4, desde el versículo 23, porque ahí en ese texto nosotros nos encontramos la respuesta, ¿sí? Mateo 4, 23. Alguien que nos lea Mateo 4, desde el 23 hasta el final de ese capítulo. Por lo tanto, si presenta un ofrenda en el altar del templo y el tonto recuerda. Soco. 4:23. 4:23. Se recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sí, hasta el que termine. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Judea y del otro lado del Jordán.
Entonces, miren, en ese solo texto, Cristo nos deja ver las dos grandes áreas donde Él supo expresar misericordia. Y donde Él espera que nosotros mostremos misericordia. Él supo atender las necesidades espirituales del pueblo, de las multitudes, ¿sí? Por eso el texto dice que Él iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. Cristo sabía la prioridad de llenar el hambre espiritual del hombre. El hombre tiene un hambre que solamente puede ser saciada por ese pan divino, ¿sí? El pan espiritual que Dios provee. Cristo está consciente de eso y Él hizo de eso su prioridad, pero Él no hizo eso como algo exclusivo, ¿sí? Porque junto con eso, si ustedes escucharon bien lo que nos leyó James, uno lee que Él iba sanando todo tipo de enfermedad y de dolencia, ¿sí? De modo que Él supo atender las necesidades espirituales de la gente, de todas las multitudes, y Él supo atender al mismo tiempo las necesidades físicas de las personas. Dios es el creador del alma y del cuerpo. Dios no crea basura. Entonces es lógico que Dios quiera atender las necesidades de ambas cosas, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Incluso sabemos que cuando Dios creó a Adán, Él le ordenó a Adán que cuidara de toda la creación. Entonces nosotros vamos a ver en este mismo sermón del monte, incluso cómo vamos a ver cómo Dios cuida de las aves del campo, de los lirios, de los valles, cómo los alimenta. Entonces Dios no va a estar pues interesado en que cuidemos el cuerpo humano, un cuerpo que va a ser posteriormente glorificado, que va a ser nuestro cuerpo y que va a permanecer con nosotros para siempre, ahí en su estado glorificado. De modo que cuando examinamos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta de que realmente Él se caracterizó todo el tiempo por esa combinación, ¿sí? De llenar las necesidades espirituales, que es el ancla, que es la prioridad, lo principal, pero acompañado todo el tiempo de administración de las necesidades físicas de la multitud. Pregunta. Ese entonces es el modelo de cristiano que debemos ser nosotros. Sí, sí. Por eso te decía ahí al principio, y es la manera como Dios quiere que nosotros mostremos misericordia. Y lo vamos a ver y vas a darte cuenta. Mire, por ejemplo, acabamos de leer en Mateo 4:23 que él iba, ¿sí? Recorría Jesús las ciudades enseñando en sinagogas, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Lucas 9:6. Alguien que me lea Lucas 9:6 para que vean el patrón de Dios, de Jesús, en cómo mostraba su misericordia. 9:6. Pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Sí ves? Anunciando el evangelio espiritual y sanando por todas partes. ¿Sí ven? Entonces, la misericordia no divorcia una necesidad de la otra. Las ve como un todo. Y nuestro Señor Jesucristo es Dios. Él tiene la visión completa de la vida del hombre. Y es por eso que uno lo ve siempre interesado en las dos cosas. Siempre interesado en las dos cosas. Él sabía que en términos espirituales, ese tenía que ser la prioridad. Pero, miren, lo interesante es que los textos del Evangelio siempre dicen que él proclamaba, anunciaba y sanaba. Ese era el modelo de Jesús. Esa es la naturaleza de Dios, suplir, proveer. Y es la responsabilidad de sus hijos, entonces, que reflejar ese carácter. De modo que cuando nosotros divorciamos esas dos cosas y nos enfocamos exclusivamente en atender las necesidades espirituales del otro, del amigo, del hombre, nosotros no estamos representando una buena imagen de Dios. ¿Sí? Estamos haciendo como un mal remedio de Dios que es abundante en provisión. ¿Sí? Entonces, por otro lado, cuando nosotros hacemos ese evangelio social, que hay mucho por ahí, sí, que ante eso hacemos nuestra prioridad y la agenda y descuidamos la palabra de Dios, descuidamos esa raíz, debilitamos esa raíz, el centro, el corazón del mensaje de nuestro Señor. Lo que Dios quiere ver, muchachos, hermanos de Jesucristo vive hoy, es una iglesia que entiende su responsabilidad y que entiende que delante de él ella necesita representarlo adecuadamente de la misma manera. ¿Sí? Entonces no hacemos nada con llenar el estómago y que alguien se vaya al infierno con el estómago lleno y
y bien vestido. No hacemos nada. Pero por otro lado, nosotros no podemos caer en la negligencia de pensar que no, yo ya le prediqué la palabra, ¿sí? Yo ya le di todo lo que la gente necesita, lo más importante. No, incluso hay alguien que enfatiza mucho eso, y es Santiago, uno de los otros hijos de María, que vivió como hermano de Jesús. Si hay algo que Santiago no puede entender, es cómo hijos de Dios, engendrados del Espíritu de Dios, quienes se suponen que han nacido de nuevo, en quienes mora el Espíritu de Dios, puedan ser insensibles a las necesidades de sus hermanos. ¿Sí? Leamos Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 18, una voz cantante. Santiago 2, 14 al 18. Escuchen a Santiago lo que dice. 2, 14 al 18. Hijos míos, ¿a qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así que también la fe, si no tiene obras, es muerta, así en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. Te mostraré mi fe por mis obras. Es una palabrota. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo ahí? Que si tú tienes verdaderamente una fe salvadora, si tú tienes esa fe que hablas, que es una fe que te salvó ya, tú has sido sensibilizado por el Espíritu, ¿sí? Él ya ha hecho un trabajo en tu interior si tú tienes esa fe. Él ha regenerado tu alma y ahora esa sensibilidad de Dios, del Dios que mora en ti, porque ya mora en ti, poco a poco va a comenzar a crecer y se va a comenzar a manifestar en las necesidades de aquellos que están en situaciones de necesidad. Tú lo vas a manifestar. Santiago dice, vea hermano, le digo algo así en lenguaje caleño. ¿Sabe qué? Yo dudo de una conversión sin obras. Eso dice Santiago. Yo dudo de una conversión. Eso es lo que Santiago está diciendo aquí. Santiago no nos está diciendo que para salvarte necesitas obras. Eso está claro, ¿sí? Él está cuestionando la existencia de una fe aislada y desprovista de obras, ¿sí? Porque él dice, no, mi hermano, el Espíritu de Dios que vive en ti te tiene que haber dado esa sensibilidad para que produzcas obras, precisamente para que puedas representar a ese Dios que te salva. Eso es lo que nos dice. Aquí voy a tocar 2 o 3 personas de esos que uno escucha que son hombres de la iglesia, en la historia de la iglesia, que tienen comentarios sobre este tema de la misericordia. Uno de ellos es John Wesley, algunos lo han escuchado. Miren lo que decía John Wesley de esto. Miren, esto es, si vamos a sentir necesidad por los pobres, vamos a tener que sentirlo en nuestros bolsillos, decía John Wesley. Esa es una realidad. Y en la historia de la iglesia en general, la gran mayoría de la iglesia o han enfatizado una cosa u otra, ¿sí? Pero Cristo no hizo eso, como dijo al principio. Él llenó todas las necesidades en el contexto de la predicación de la palabra, pero en el contexto de esa predicación, de esa evangelización, Él siempre ha movido continuamente a la compasión por la condición de las personas. Les dio de comer. Les dio de comer. El día que los mandó a sentar para darles el pan, ¿se acuerdan? Ya era tarde, dice la palabra, que ya era de noche. ¿Y qué le dicen los discípulos? Mándelos para la casa, Señor, que ya está muy tarde. Y Cristo dijo, no. Y él dijo, la multitud de la gente llevan 3 días conmigo. Llevan 3 días, démosle de comer. Ese es Jesús, ¿sí? Él tuvo compasión de ellas, las mandó a sentar y alcanzó la comida para todos. Ya sabemos qué pasó, ¿no? La multiplicación de los panes. 5,000 personas comieron allí, ¿sí? Entonces las vio cansadas, las vio hambrientas. ¿Se acuerdan que dice como ovejas sin pastor? Y fue conmovido en su interior a hacer algo. De eso se trata esta bienaventuranza que estamos viendo
bienaventurados los misericordiosos, pues alcanzar misericordia. Acá Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de mundo. Amén. Amén. Gracias, amén. Eso lo vamos a ver ahorita también. Entonces veamos, entendiendo esto, ¿de qué se trata la misericordia? Su esencia. ¿Cuáles son los obstáculos para poder expresar misericordia y cómo podemos estimular también la misericordia? ¿Sí? ¿De qué está hecha? ¿Cómo luce? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cómo llega a la gente? ¿Y cómo la siente el misericordioso? Vamos a ver si alcanzamos a responder todas esas preguntas. Thomas Watts, ese es un puritano, otro hombre de la historia de la iglesia. Él describe así la misericordia. La misericordia es una disposición derretidora, dice, que considera rápidamente las miserias o las dificultades de otros, estando presto en todo momento a ser instrumento para su bien. ¿Sí? Si ven a esa combinación de palabras o de ideas, dice, es una disposición derretidora, es decir, es algo que derrite la dureza del corazón y consume nuestras impurezas en el interior y que hace que yo esté dispuesto a llenar las necesidades de los otros. ¿Qué consume nuestras qué? La impureza en el exterior nuestro, ¿sí? Yo la siento, yo siento la necesidad del otro, ¿sí? Pero al mismo tiempo y de manera rápida, yo quiero ser instrumento para hacer bien para ese otro en su momento de necesidad. ¿Qué tan lejos es la pregunta? Nosotros estamos de eso. Porque ahí se ve qué es lo que Dios está buscando cuando habla de misericordia, ¿sí? La palabra para misericordia en el griego se escribe eleo. Por lo menos la que aparece aquí en la Bienaventuranzas. Y los estudiosos dicen que es una palabra muy fuerte porque es una palabra que describe, habla de una emoción que mueve a la acción, ¿sí? Hay otras palabras similares que son usadas en el griego para misericordia también, pero no son tan fuertes como esta. Porque esta no solamente habla de la emoción que sientes, sino que es una emoción que te mueve a la acción, ¿sí? Entonces, esa misericordia encuentra su aplicación, entonces, no solamente a la hora de predicar y tratar de poner el dedo en la llaga espiritual de las personas y además de llenar su necesidad física también, sino a la hora de perdonar, por ejemplo, a la hora de sufrir injurias de parte de otros, a la hora de sufrir por culpa de otros. También nos toca ahí eso, nos llama la acción. Entonces, otra opinión, este hombre se llama John Blanchard, murió el año pasado, es de Inglaterra, es un escritor cristiano, y él dice, miren esto, es que son definiciones muy valiosas. La misericordia no insiste en los derechos que tiene, sino que más bien está preparada para renunciar a ellos para el beneficio de un bien mayor en el otro, ¿sí? Y él agrega, la misericordia no demanda todo lo que se le debe legalmente. Mejor dicho, la misericordia no está buscando que le paguen sus derechos, ¿sí? Sí, o sea, es que esto me pertenece, ¿sí? Pues que es mi derecho, pastor. No. La misericordia no anda buscando eso. No anda buscando que le paguen lo que legalmente le deberían pagar. Más bien, está dispuesta a hacer concesiones sobre la base del amor y la preocupación por el otro. ¿Sí queda clara esa idea? Son definiciones muy valiosas. Y él continúa y dice, la misericordia no busca la venganza cuando es criticada. La misericordia tiene oídos defectuosos cuando los rumores circulan y rehúsa a unirse a esa condenación sin causa. Tiene oídos defectuosos la misericordia. Cuando comienza a oír cosas que están diciendo, Charles Spurgeon decía mejor, decía, mi ojo ciego es el mejor ojo que tengo. Decía, mi ojo ciego, y luego decía, mi oído sordo es el mejor oído que tengo. En otras palabras, yo sé, ¿sí? Yo oigo, yo lo oí, o sea, yo escucho cosas, pero yo prefiero hacerme como el que no las ve, como el que no las oye, para perdonarlas. Para perdonarlas y pasarlas por alto. ¿Sí? Esa es la misericordia.
¿Sí? Sí. No sé si se acuerdan que en una clase anterior leíamos que Cristo decía en Marcos 4:24, cuidado con lo que oye. Cuidado con lo que oye, porque ustedes tal vez no están preparados para oírlo. Lo dice Jesús. Eso está en Marcos 4:24. Entonces, ahora, la misericordia es una prima hermana de la gracia, pero no son la misma cosa. Es bueno diferenciar eso para que entendamos cuál es su base, ¿no? Los ángeles de Dios nunca han experimentado misericordia, nunca. Ellos nunca han estado en necesidad. La misericordia presupone un estado de necesidad en el otro, física y espiritual. Entonces, los ángeles de Dios nunca han estado hambrientos, sedientos, desamparados, en pecado, ¿sí? Ellos no han experimentado misericordia, ellos han experimentado gracia, porque la gracia tiene que ver con ausencia de mérito. Es algo que uno no se merece. Es más, yo siempre digo, no solamente no te lo mereces, sino te mereces lo contrario. La gracia es el merecimiento, es el no merecimiento, es recibir sin merecerlo, ¿sí? Y la misericordia tiene que ver con carencias en mí, con deficiencias, con dificultades, con miserias. De ahí que si usted quiere puede verlo así como que la palabra miseria tiene que ver con misericordia. ¿Sí? Entonces, los ángeles de Dios han experimentado la gracia de Dios porque ellos han recibido un cielo y están en el cielo. Han recibido una existencia al lado de Dios. ¿Sí? ¿Ellos se la merecen? No, no la merecen. Solamente la gracia de Dios que los tiene ahí al lado. Ellos no se la han ganado. Es la gracia de Dios. Pero nosotros hemos sido receptores tanto de misericordia como de gracia. Porque Dios nos ha perdonado. Y nos ha evitado ir al infierno. ¿Sí? No recibo, no puedo dar. Si uno ha pasado por pruebas muy sensibles a las necesidades de la persona y eso te ayuda mucho a mirar misericordiamente a los demás. Eso es una experiencia que te da peso para entender la misericordia. Ese es ese sentir. Es ese sentir que tú alcanzas a ver. A veces te llegan, por ejemplo, con un juicio sobre alguien que se ha equivocado en algo en lo que tú también te equivocaste. Y cuando tú entiendes que Dios ha sido misericordioso contigo, tú paras el juicio. No, venga, no. Mire, cualquiera de nosotros pudo haber fallado. No, dice la palabra que Dios ¿cómo es? No tiene al culpable por inocente. O sea, se equivocó, cierto. Pero la misericordia tiene que actuar en ese momento. Para el cuidado y buscar el bien del otro y su solución, no el juicio y la condenación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, si hoy, hablando de la gracia, si hoy, por ejemplo, Dios evitara que yo fuera al infierno, así él me dice, Rodrigo, no vaya, ¿sí? Pero me deja aquí en la tierra, pero te vas a quedar en la tierra e incluso me da vida eterna. Así como estamos en estas condiciones, vas a vivir ya por siempre. Eso ya es misericordia. ¿Por qué? Porque me evitó el infierno, que yo me lo merezco. Me lo evitó, ¿sí? Pero por la gracia, que es una medida extra, Él no me deja en la tierra, Él me lleva al cielo. A la gracia de Dios, a su presencia, ¿sí? De una manera que yo no me la he ganado. Si usted que está en la tierra, no, Él me lleva allá. Sin que yo haya acumulado méritos por eso. Tú me quedas ahí en medio de él. Pero tranquilo. Entonces, la misericordia actúa en el plano de la necesidad. Y la misericordia, como decía ahora Soco, comienza por ponerse en los zapatos del otro. ¿Sí? En la piel del otro, para llamarlo más. La misericordia trata como de, wow, o sea, ¿cómo yo me sentiría si yo estuviera así, de verdad, con esa hambre que tiene ese niño? ¿Cómo yo me sentiría con el hambre que tiene ese niño en este momento? Y cuando tú oyes todas esas luchas que los seres humanos tenemos sobre principios, moralidad, ética, uno dice, ¿cómo me sentiría yo si yo hubiera sido esa mujer abusada? ¿Cómo me pongo yo en la piel del otro? ¿Cómo me sentiría yo si a mis 6 años
mi papá y mi mamá se estuvieran separando. En ponerme en la piel del otro. Ahora, yo estoy hablando con una persona mayor que tiene conflictos, que tiene una vida difícil. Yo puedo tener juicio con ella, pero cuando yo empiezo a mirar y más allá, digo, ¿qué hubiera hecho yo en la experiencia que esta mujer tuvo o este hombre cuando sus papás los dejaron a los 6 años? Se separaron y cada uno cogió por su lado y la otra por la otra. ¿Sí? Entonces, la misericordia trata de entender el dolor del otro. Y en la medida que nos vamos pareciendo a Dios, lo vamos haciendo de manera cada vez más natural. ¿A ustedes no les pasa que ustedes ven que alguien actúa tan naturalmente, de forma misericordiosa? Cada vez va teniendo un comportamiento más natural en la medida que uno va caminando de esa forma, ¿sí? Esa es la naturaleza de la misericordia, esa es su esencia. Eso es cómo luce, cómo se siente. ¿Qué logra la misericordia y qué busca? Entonces se supone que en la medida en que Dios hace ese trabajo en mí, las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana, deberían comenzar no solamente a aparecer en mi vida personal, sino a ir fluyendo hacia la vida de los demás. Que tu vida tenga esa influencia, misericordia sobre la vida de los demás. ¿Sí? Ahora, hay obstáculos en la misericordia. Le voy a poner a pensar un momentito. ¿Alguien aquí ha sido receptor de misericordia? La misericordia de Dios con esa suficiente. Hemos sido receptores de misericordia de parte de hermanos, o de parientes, de amigos, o de personas incluso que ni te conocen. Sí. ¿Cierto? Dios ha tenido el cuidado de que entendamos de este lado la misericordia. Y si les pregunto es que ustedes lo saben, lo han sentido, ¿sí? Es más, en las alabanzas también lo proclamamos, lo cantamos, ¿sí? Lo decimos. ¿Qué pasa entonces? Que no se nos hace tan fácil ser misericordiosos. Tengo que tocar mi corazón. ¿Cuáles son esos impedimentos, esos obstáculos? ¿Qué es lo que nos impide, nos cuesta trabajo para esa misericordia? Sí, yo digo que definitivamente la misericordia del Señor no solamente nos toca a nosotros para que nosotros busquemos a otras personas. Si hay veces que ni siquiera a los jóvenes del testimonio. Mi vida, cuando era a mi nieto al Brasil, salió del corazón de una mujer que ni siquiera me conocía, pero que ella sabía lo importante que era. Estaba hablando con la liderita y le dijo, me voy a visitar a mi hija que está en Estados Unidos, y qué dicha poderla ver hace 2 años, yo no la veo, y le preguntó, ¿y tu mamá ya conoce a Natalia? Y le dijo, no, ¿por qué? Por problemas de COVID. Le dijo, no, pues también económicos, pero no hay ningún problema, sacando la tarjeta de crédito y pagó todo mi viaje. Y yo no tenía ni idea. O sea, Daniela Enrique la había conocido allá, trabajaba con ella hace como 3 semanas nomás. Entonces, esa sensibilidad de esa mujer acerca como madre de la importancia que es estar cerca de los hijos, digo, llevar 2 años y ver a tu mamá. Entonces yo digo, esa sensibilidad no es una mujer cristiana, pues igual, ¿no? Sí, la sensibilidad puesta de parte de Dios. Vamos a ver esa sensibilidad, ese tema es bien valioso. Entonces, ¿qué es lo que hace que por nosotros nos comportemos? Les voy a poner aquí un ejemplo poderoso de esto. ¿Qué es lo que hace que nosotros, ustedes y yo, tenemos que mirarlo desde esa perspectiva, nos comportemos muchas veces más como el levita o como el sacerdote en la parábola del buen samaritano? ¿Sí? Voy a recordarles la historia para los que no tienen muy presente la historia. Esa está en Lucas 10, del 25 a 37. No la vamos a leer. Esa palabra la dice Jesús en respuesta a una pregunta que le acaban de hacer. Jesús va a dar esa parábola en respuesta a una pregunta que le acaban de hacer. ¿Sí? Uno de los expertos en la ley de Dios, con el ánimo de probarlo, viene a donde Jesús y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna?
Y Cristo le dice, ¿qué está escrito? Cristo respondía siempre, muchas veces preguntas con preguntas, era genial para eso. Entonces el hombre le dice, bueno, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo le dice, ok, haz eso. ¿Sí? Pero entonces este experto, que quería justificarse a sí mismo, le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? Y entonces Cristo, con la intención, si usted lo lee y lo entiende así, lo mira así, con la intención de mostrarle al experto que él, el experto, ¿sí? Él sabe quién es su prójimo. Entonces le dice, bueno, déjame contarte una historia, ¿sí? Y cuenta la historia de este hombre que salió de Jerusalén para Jericó, es herido por unos ladrones, queda medio muerto, tirado en el camino, y por ahí pasa un sacerdote, pasa un levita, autoridades espirituales, por ese mismo camino lo ven y siguen de largo. Estos dos hombres que pasaron de largo eran judíos, levita y sacerdote. Y el que venía de Jerusalén a Jericó, que lo cogieron los ladrones, también era judío, porque él venía de Jerusalén. Pero ahora viene un samaritano que siempre tenían antipatía y aversión hacia los judíos y los judíos hacia ellos y viceversa. Y ve a este judío medio muerto, dice que se detiene y es movido a compasión. Le sana sus heridas, lo monta en su caballo, se lo lleva a un lugar donde lo pueden cuidar, paga porque lo cuiden y les dice, y si es más de eso, yo le pago lo demás cuando regrese. ¿Sí? Ahora la gran pregunta, porque a Cristo le encanta, como les digo, responder preguntas con preguntas. Le dice al experto en la ley, ahora, tú dime, Jesús, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el tipo dice, bueno, pues el samaritano, que usó de misericordia con él. Bingo, debieron haber dicho todos ahí. ¿Sí? Tú sabías quién era el prójimo. Es en el corazón de eso llegó. Es para que sepas que tú sabes quién es el prójimo. Tú sabes cuándo eres el verdadero prójimo. ¿Sí? Yo solamente quería saber si tú estabas dispuesto a confesar. Porque a veces uno niega eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace entonces que nosotros nos comportemos más como el levita y como el sacerdote? Muchas veces que pasamos de largo y no como el samaritano. Pensemos en eso un poquito. Bien. Fíjense en lo que el hombre hizo. En Lucas 10:33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, dice ahí, viéndole, fue movido a misericordia. Entonces miren este ejercicio para que nos quede, esto nos ayuda a quedarnos grabados con esto, podamos entender la misericordia. Él se acercó, viéndole, fue movido, es decir, él sintió, fue movido. Viéndole, él sintió y luego actuó. Vio, sintió y actuó. Si ustedes se acuerdan de estas tres acciones, no les va a ser difícil distinguir qué es lo que impide que la misericordia en nosotros no fluya de manera natural. ¿Sí? Yo tengo que ver. Visión, yo tengo que ver. Entonces, lo primero que me impide a mí ser misericordioso es falta de visión. Falta de visión. Luego yo tengo que sentir. Lo segundo que me impide que yo sea misericordioso es falta de sensibilidad, no lo acabo de decir. Esa sensibilidad de la persona. Y si esas dos cosas están ausentes, yo no voy a actuar. ¿Sí? No me lo tome como una ecuación porque a veces uno se vuelve fórmula. No, es una cuestión del corazón. Yo tengo que tener visión, tener sensibilidad y actuar. Entonces la pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿qué obstaculiza mi visión? ¿Cuáles son esas cosas que ponen algo ahí, un obstáculo delante de mis ojos que me impiden ver las necesidades de los demás? ¿Sí? Entonces, yo creo que ustedes pueden pensar allí, no sé si se le ocurre alguna, pero aquí hay varias cosas que podemos mencionar.
Vamos a mencionar algunos. La primera es algo con lo que todos nacemos. ¿Alguien aquí tiene hijos pequeñitos? Ya todos somos, ya no sé, yo tengo nietos. Sí. Hay algo con lo que todos nacemos. Eso se llama egocentrismo. Egocentrismo. La vida centrada en nosotros mismos, como los niños. ¿Sí? Caminamos en la vida usualmente sin mirar, o sea, caminamos así, sin mirar hacia afuera, mirando para adentro, ¿sí? Hacia mí, hacia mis necesidades. Y el mundo nos enseña eso, ¿no? Piensa en ti mismo, sal adelante, tus cosas, ¿sí? Y para dar, para mostrar misericordia, entonces yo calculo primero si tengo lo suficiente para el resto del mes. O sea, yo no pienso tanto en que de pronto la otra persona lleva 5 años en gran necesidad y está al borde. Yo primero pienso, no, primero mi necesidad, yo otra persona, no. Y entonces, esa forma egocéntrica que Cristo tiene que venir a sanarme hace que yo no quiera involucrarme mucho en la vida de los demás. Porque vivo una vida egocéntrica, pienso siempre en la medida de mis cosas. Eso es algo que crea una barrera en la visión que yo debo tener. Miren esto, miren. Les voy a decir, esto pues todos lo sabemos. En los servicios en la iglesia, el pastor Raúl siempre nos dice, apenas termina la alabanza y la oración por los niños, ¿qué nos dice? El abrazo. Tere, ¿qué dice? Si ya se sentó, vuélvase a parar. ¿Para qué? Nos demos un abrazo, ¿cierto? Sí. Pero nos abrazamos todas las semanas, Olguita, nos abrazamos todas las semanas y mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga, y de pronto hasta sale un cómo va todo y bien, en victoria, hermano, y salen las cosas, pero sabemos algo de ese hermano. Sí, abrazo, sabemos algo de ese hermano. Y uno puede decir, no, porque es que él es muy reservado, ¿sí? Y sí. Entonces tenemos muchos abrazos, muchos saludos, pero no hay mucha gente que sepa cosas de mucha gente. En una iglesia donde somos hermanos, donde somos familia, que no solamente nuestra iglesia, es toda la iglesia de Cristo, ¿sí? No sé si están de acuerdo conmigo en eso, o solo soy yo el que pienso, me puedo pensar en eso, la verdad es un momento que no debe pasar más allá del abrazo. Obviamente no es para que hagamos tertulia y no hablemos las cosas, pero es de pensar en el otro, ¿sí? O sea, las cosas mías y las cosas de los demás, pocas personas las saben. Y eso es lo que el mundo nos ha enseñado. ¿Sí? Tenga cuidado con que usted hable de sus cosas, porque, ¿sí? Entonces nos volvemos egocéntricos, ¿sí? Porque nosotros no construimos relaciones estrechas, ¿sí? Como el pibe, todo bien. ¿Cómo vas? Todo bien, ¿sí? Déjame cierro la idea. ¿Y saben qué pasa? Nosotros sabemos eso en el fondo porque nosotros somos así. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Mejor yo no sé, hermano, que sí. No, mejor yo ni me entero. Mejor no me involucro. ¿Sí? Eso puede ser cierto, es muy cierto y muy común, pero miren, eso no es la vida cristiana. Sí, tres cosas. Sí, rápida. La primera es que una de las cosas que Jesús insistió, por ejemplo, en el Evangelio que cuenta Juan, pues en el Evangelio es ser uno solo. Para ser uno solo, pues necesita haber una estrechez de relación. Si bien es cierto, hay muchas cosas que uno no puede hacer, son privadas, pero por lo menos sí debe haber algo de relación para poder ser uno solo. Si no, como no somos, o sea, si no somos partes independientes. Lo otro es que precisamente por el ego, cada uno, inclusive en las amistades, tiene cierto interés. Es decir, uno va, se relaciona con alguien, busca a alguien casi siempre por un interés muy particular. Si esa persona no llena lo que yo quiero y necesito, entonces no me sirve. Y es muchas veces inconsciente. Entonces, eso también lo aplicamos en la iglesia. O sea, si no es de mi interés, si no me llama la atención, si no es lo que necesito, pues, o sea, no necesito estrechar esa relación con esa persona. O de pronto dice,
o de pronto pensar que yo no tengo mucho feeling con esta persona y lo que hace él y lo que dice no va mucho conmigo, entonces no me interesa la relación. No me- Y a veces eso no se ve como una, es decir, como una acción cristiana, es decir, Ajá. lo tercero que decir era precisamente eso. A veces uno se enfoca de manera egoísta en que la relación con Dios es lo único importante. Entonces, digamos, yo me entro a la iglesia y es que yo alabo al Señor y todo es, y entonces me porto bien para que el Señor vea que yo me porto bien y busco al Señor y ya, y me voy y el resto del mundo no importa. Ajá. Digamos que eso no es cristiano. Dios y yo. Exacto, Dios y yo. Dios y yo. Y eso muestra el egoísmo del ser humano. Y Es- puedo ir a la iglesia Y llorar y quebrantarte y cantar alabanza. puedo cantar muy bonito y tocar guitarra. Uy, Sí, 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 Pero, sí. ¿sí me entiendes? Sí, Pero claro. el ego encierra otro Dios y yo y el resto de gente que inclusive la gente, hay gente que va a la iglesia que no abraza, no porque no quiere, sino porque no puede, es decir, está ahí o se siente, no es capaz, su personalidad no le da para abrazar. Eso lo vamos a mirar ahorita, Robert. Y es que el evangelio se tiene que ver es en la mente, ¿no? Ujú. Es decir, tiene que ser Vertical y horizontal. Para que de verdad uno pueda decir, sí, este sí está en el reino. Así es. Eso es lo que dice Santiago. pero no tanto el abrazo, sino un saludo. Tere, una verdadera muestra de interés. Exacto. Porque a veces en el abrazo de la iglesia, abraza al que está cerca que no sea tu esposo. Ah, Uy, me tocó con él. Manito, abrazo. Pero hay una cosa, eso sí no se lo va arreglando a uno a medida que uno va entrando en la intimidad con el Señor. Porque es que todos los que llegamos a la iglesia llegamos enfermos. Sí, sí. Pero cuando vamos a enamorarnos del Señor, vamos enamorándonos y amando todo lo que tiene que ver con su obra. Ese es el proceso de santificación. Abrazamos. Algunos llegamos más rápido, otros más lento. Sí, uno va más rápido, otros vamos más lentos. Y ese es un proceso en el que todos estamos caminando. Pero lo valioso es que el Señor nos lo dice, ¿sí? Que nos dice, bienaventurado el misericordioso. Ay, Señor, ¿qué es eso? Y aquí lo estamos viendo y estamos entendiendo en ese sentido, ¿sí? Señor. Pero igual, o sea, uno a veces observa y uno mismo puede caer en que estás avanzando en el Señor, estás conociendo, estás estudiando muy como a la mano de lo que decía James. A veces nos volvemos muy religiosos y esa religiosidad precisamente es la que nos insensibiliza con el otro, nos impide ser misericordiosos porque nos volvemos a veces de verdad muy legalistas. Correcto. No podemos ver quién juzgamos, exacto, porque venga, es que pues yo ya estoy salva y entonces ahí es donde suelo mi relación, venga, y el resto, y es que uno se olvida de cómo fue que llegó uno, cómo estaba uno, sí, antes de llegar. Pero cuando viene el otro que viene de cualquier condición, entonces, Sí. O viene, le gusta la iglesia, le gusta el grupo, viene en una situación de conflicto, lo resuelve y no vuelve a la iglesia. Entonces, los que estamos en la iglesia decimos, ¿ves? ¿Te ves? Resolvió el problema y sí, él no venía atrás de Dios. Misericordia, hermano. ¿Sabe por qué los digo? Porque esa fue nuestra experiencia. sí. Y cuando a mí me dicen, este no ha vuelto, ¿sí? Saquémoslo del chat. No, señor. A mí me hubieran sacado el chat un montón de veces. Sí, sí, sí. Nosotros llegamos a estos caminos, hicimos el curso de parejas, restauramos nuestra relación de matrimonio, salimos felices y al rato nos pareció harta la iglesia y nos salimos, no volvimos, ¿sí? Y Dios con sus lazos de amor, de misericordia, 8 años después toca a esta mujer y dice, venga para acá. Entonces, cuando alguien se nos desaparece, nosotros ya, esa experiencia nos enseña a tener misericordia y a llamar al hermano que está como una ovejita por ahí suelta y ven, ¿cómo estás? Ni siquiera es, vean, usted por qué no está en la iglesia. No, señor, hagan el favor. ¿Sí? ¿Usted quiere que le vaya bien? Usted, le negociamos a Dios, le hacemos una transacción. Usted, sálgase de la iglesia y vea.
¿Sí? Entonces, hacemos una presión sobre la otra persona, en cambio, tener la misericordia. ¿Cómo estás? ¿Cómo van tus cosas? Mire, usted hace eso y ese hermano está en 15 días, póngale, como le pasó a mi esposa, otra vez, mi amor, volvamos. Porque no le dijeron, usted tiene que ir, sino le llamaron a preguntar, ¿cómo estás? Es una enseñanza del Señor de la misericordia que ahora, esta quinta misericordia que les digo, ya tiene que ver más en nuestra relación con los demás, sabiendo que las 4 bienaventuranzas previas ya nos han puesto en cierto nivel en nuestra relación con Dios. ¿Sí? Sí. Cuando alguien se equivoca y digamos venimos los pecados dependiendo de la familia de Dios, no de lo social y este cuido, entonces ya no aislamos, simplemente atraer nuevamente lo que queremos es juzgar. Entendiendo que hay un mal obra, ¿sí? Pero teniendo misericordia sobre él, y eso tenemos que entenderlo aquí. Entonces, miren, cuando yo digo que mejor yo ni me involucro, ¿sí? Pues obviamente yo puedo estar más light, ¿sí? Porque no me estoy involucrando con todos los problemas de los demás, porque eso no es un tema de los pastores, ¿no? Yo les digo algo, eso no es, vean, pastor no, todos somos piedras vivas del mismo templo, estamos llamados a apoyarnos unos con otros, como ya James, a estar en unidad. Entonces todos estamos allí, pero si yo no me involucro, porque pues más me gusta la iglesia, pero ya no me meto, porque eso me puede angustiar, ¿sí? Eso me angustia menos, pero me hace menos cristiano. Así de sencillo. ¿Ustedes saben algo? Miren, Cristo nos quiere involucrar. Eso es un grupo para que lo tengamos que entender. Él nos quiere íntimos, no con Él, entre nosotros. ¿Sí? Él nos quiere relacionados. ¿Sí? Y sí, entiendo, eso tiene un costo, posiblemente tiene algo de dolor, posiblemente tiene sacrificio, pero es que de eso se trata la cosa. ¿Sí? Esa es la cruz. ¿Sí? Hay costo, hay sacrificio, hay una causa por la que vale la pena pasar todo eso. Esa es tu cruz. La cruz que Cristo nos llama. Aislados. Siendo una isla, yo no estoy representando bien la vida cristiana. Entonces, ese aislamiento, ese egocentrismo, empaña mi visión y no me deja ser misericordioso. ¿Sí? ¿Qué más no me deja ser misericordioso? La inseguridad, por ejemplo. O sea, tenemos heridas. Yo estoy muy seguro, ¿sí? Estamos tan resentidos, tenemos tantos complejos que yo no puedo estar pendiente de la necesidad del otro porque yo mismo me estoy ahogando. ¿Sí? Entonces es muy difícil, si no es imposible, pues que usted vea a uno que se está ahogando en el mar tratando de salvar a otro que se está ahogando. Eso es como difícil de ver, ¿cierto? Entonces, cada cosa que se dice, que se hace, entonces yo la mido por mí. ¿Sí? Entonces no sonríe. No son, si me conviene, si me conviene. O si es mi preferencia, pues digamos ahora, o si es mi expectativa, o si eso va alineado con mis sueños, con mis anhelos. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿saben qué? Eso es un estado de sobrevivencia. Y yo creo que mucha gente vive sobreviviendo. Imagínense eso. Aquí hay un ejemplo. Usted entra en un crucero, de esos barcotes lindos, ¿sí? Chéverísimos, para 500 personas, en pleno verano, el sol está del mar. Pongámosle un crucero que tiene 500 personas, ¿sí? Y desde que usted entra al crucero, usted le dan información, instrucciones de seguridad y le dicen que el barco cuenta con salvavidas, pero que hay 300 salvavidas para 500 personas. Porque eso es una estadística. Una estadística. Ahora, bonito. Sí, entonces, preciso, pues hay un accidente en alta mar, ¿no? Y el barco comienza a hundirse
y todo el mundo le tira al agua y hay personas tirando salvavidas, pero usted sabe que ahí estamos 500 ahí, ¿sí? ¿Sí? Y solo hay 300 salvavidas. ¿Qué creen que hace cada persona? ¿Cuál es la palabra, la frase que siempre pasa cuando hay un accidente de eso? ¡Sálvense quien pueda! ¿Sí? Si alguien se va a ahogar, que se ahogue otro, yo no. Entonces, si yo lo veo más viejito que yo tengo más vida. Pero algunas cosas que justificamos. Entonces, en el estado de sobrevivencia, ese ejemplo nos muestra que en el estado de sobrevivencia nos volvemos las personas más egoístas del mundo. Porque la meta es sobrevivir. ¿Sí? Y saben que vean, yo creo que ahí vive una gran cantidad de la población humana. No están viviendo, están sobreviviendo. ¿Sí? Y en esa situación, eso que usted escucha, la vida abundante que Cristo compró, ¿cuál? Yo no la veo. Yo no la puedo ver. Porque no es una vida abundante. Es una vida que yo sobrevivo. Estoy en sobrevivencia. ¿Sí? Ay, pastor, pero venga, lo que pasa es que, mire, si uno por lo menos pueda tener sus necesidades cubiertas para no estar sobreviviendo, pero por lo menos uno trabaja en tener las necesidades cubiertas. Miren, yo les digo que no. Ustedes no han visto gente que ha tenido un acto de misericordia. Usted dice, este ni tiene. Y tiene ese acto tan bonito. ¿Sí? O sea, Pablo, él no vivió sobreviviendo, pero él vivió en necesidad. ¿Sí? Miren, Pablo, ¿sabe? ¿Me acuerdan cómo decía Pablo? Estudiamos en el libro de Hechos, como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Eso es muy lindo. Yo vivo como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Entristecido, pero siempre gozoso, decía Pablo. De manera que no necesitamos las necesidades cubiertas para vivir y regalar misericordia. No las necesitamos. Lo que necesitamos es a Dios y agarrados nosotros. ¿Sí? Así. Nosotros también como cristianos cuesta darle misericordia a alguien, pero no nos importa su necesidad. Los tiempos más que el dinero, porque el dinero es necesitar tiempo. Tiempo, porque a veces nos cuesta sacar de nuestro tiempo, que estamos muy ocupados, afanados, no sé qué. Entonces, a veces es más fácil uno comer, sacar y vivir. Yo doy rapidito y ya salgo que dedicarle tiempo a esa persona, porque tú no sabes una palabra, o sea, lo que tú le digas a esa persona, porque qué necesidad puede estar teniendo una persona mucho más que una física, ¿sí? Y digo esto es porque a veces me ha pasado, y es que me tengo, solamente ayer, por ejemplo, con mi empleada me pasó por la mañana el viernes, salgo de esa no sé qué, yo la vine para como con esa necesidad de quererme decir algo. Y yo, ¿qué pasa, Rosita? Y esa mujer, ¡pum! Se soltó como 2 horas, me tuvo ahí sentada. Yo tenía trabajo, entonces tenía que ir a bañar, y tenía que ir a la oficina. Pero en vez de eso, ahorita pensando en eso, que es como el tiempo, o sea, sí. La necesidad y anhelo de que alguien se pueda escuchar. Es mirar al otro y no sé si esta sea una buena expresión, de tener el tiempo. Yo tengo una experiencia bonita que me acabas de traer a la mente. Eso era un diciembre, 25 de diciembre. Los niños, mis niños estaban pequeñitos y salieron con los juguetes a jugar a las 8 de la mañana, querían jugar sus bicicletas y sus cosas. Y yo me había cuidado. Yo con ninguna intención bajé, sino a cuidarlo. Y el portero estaba ahí. Entonces el portero, no, ¿cómo le fue? Bien, bien, José, ¿qué llama? José, bien, José. ¿Y usted? Pues de turno.
Entonces, pero usted, el hombre ya, no sé, tanto me dice. Y entonces me dice, le digo, pero usted, ¿cómo pasa el 24? Una pregunta así, a la vez. Y me dice, no, digo, yo ya no tengo hijos profesionales como yo, tengo una esposa de 30 y tantos años, tiene, bueno, es la séptima esposa. Y le dije, venga, José, ¿y esta esposa? ¿Y cómo es eso? Vean, empezamos a las 8 de la mañana, terminamos como a las 10. Yo parándole a la vivienda y contándome su vida entera. Y puede parecer como que, bien, listo. Y bueno, José, me la contó, yo se la escuché. Para mí no fue nada, no tenía ningún valor. Pero yo le digo, bueno, José, listo, me subo con los niños a la casa. Vengan, Rodrigo, y dígame, nunca alguien que haya sentado a escucharme hablar de mi vida. Y sí, yo tampoco, la verdad. Esto fue por una pregunta que simplemente le hice, pero es un momento donde sin interés mío, porque lo tengo que decir, ¿sí? Para esa persona fue de mucho valor que el haberme contado, que no sé qué, que la primera lo dejó con 3 niños, que siempre han tenido necesidad de estar en compañía, que no sé qué, que esta chica ahora, y me contó todas sus cosas, y yo, sí, no me diga que, y vea, para mí no fue un acto de misericordia porque no nació con una intención misericordiosa de parte mía, pero lo que tocó el corazón de este hombre, que poder hablar un 25 de diciembre que estaba solo, que no tenía con qué. Esas son cosas que uno como que tiene el tiempo y puede significar tener mucho valor en la persona hacia la que está dirigido eso. Entonces no es una necesidad física necesariamente. Y volvemos a lo mismo al principio. Cristo siempre se preocupaba por la necesidad espiritual y por la necesidad física. No desliguemos las dos. Nunca las desliguemos, ¿sí? Bueno, otra dificultad para ver la necesidad de los demás es cuando yo me enfoco en el éxito, en la fama, en el nombre, en lo que yo voy a acumular, en lo que yo estoy logrando. Entonces, normalmente ese tipo de personas tienen una visión de túnel, ¿no? Y están viendo solamente yo y mi logro, voy dando paso a paso. Estoy muy enfocado, tan enfocado que nomás me veo yo mismo. Entonces, ahí yo no puedo tampoco estar al tanto de la necesidad de los demás. Y la misericordia no va a fluir, aunque yo sea un hijo de Dios. No va a fluir porque es que yo no veo. Y si yo no veo, no puedo llegar nada porque yo no estoy ni siquiera viendo. ¿Sí? Nuestro orgullo, nuestro ego, sobredimensiona la importancia de mi vida y de mis necesidades y minimiza la importancia de las necesidades del otro. ¿Sí? Entonces, mis necesidades siempre son más grandes que las del otro. Mis problemas, mis problemas siempre son mucho más grandes que los del otro. Siempre así, ¿sí? Pero es porque es que yo tengo una sobredimensión de mis problemas. Y si no puedo ver, yo no puedo sentir el dolor del otro. Y si no lo puedo sentir, no puedo sentir de ayuda. ¿Sí? Entonces, ya entendemos que la visión es necesaria. Pero también es necesaria, ¿qué? La sensibilidad. ¿Sí? Como ya vimos, ¿no? Pero, miren, lo interesante es que no estamos hablando de nadie más sino de nosotros. Nosotros mismos, estos miembros de la iglesia,
Jesucristo hoy vaya a ir y sabemos que hay necesidad. Hemos visto las necesidades, pero de repente no hemos tenido la sensibilidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos ha quitado sensibilidad? ¿Qué nos quita? ¿Qué es lo que endurece nuestro corazón? Y volvemos a tocar otros temas que lo hemos tocado aquí. Aquí por el libro son medio adelantados este estudiante. Pero miremos, por ejemplo, las heridas del pasado a mí me quitan sensibilidad porque me resienten. ¿Sí? Y yo me protejo. Y ahí es donde decimos que la verdad no está bien, todo bien, yo me. O sea, para todo lo que hacemos, consciente o inconscientemente, nos amurallamos. Y una ciudad amurallada no sabe qué está pasando por el insensibles. ¿Sí? Somos menos sensibles. Usted no ha dicho, esto no me vuelve a pasar. ¿Alguno vez lo ha dicho? O solo yo, pues, ¿qué me ha pasado? Pues, yo creo que a todos nos pasamos. ¿Sí? Cristo no anduvo así. ¿Quieres saber algo? A Cristo le pasó una vez, y le pasó otra vez, y le volvió a pasar. Y quiere que les diga algo, y sigue pasando con cada uno de nosotros. Ayer le pasó con alguno de nosotros, y él me está volviendo a pasar y ahora a pasar con la misma persona. Esa es la razón por la que Cristo dice, lo vamos a ver en el sermón del monte. Cuando le preguntan, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar a mi hermano? ¿Qué decían los fariseos? 3, eso es mucho. Usted perdonaría la misma cosa 3 veces. O sea, se la hizo una vez, lo perdonó. Se la hizo la segunda. No, a ver. Sí, ya me tuvieron. Yo la perdono 3 veces. Los fariseos decían 3. Y viene Pedro y dice, no, yo me lo voy a comer 7. Y ahí es donde decía Jesús, no, Pedro, 70 veces sí. Yo me imagino Pedro, los de Pedro veo pues. 70 veces 7. ¿Sabe qué significa 70 veces 7? Todas las veces que ocurre. Wow. Misericordia. Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué voy a tener que todas las veces? Hijo, aquí me puse mi nombre. Porque en la cruz Cristo me enseñó eso. Rodrigo, yo pagué por todas las veces. Y Rodrigo, tú no lo puedes hacer 2 veces. Ya la pagué. Esa es la razón de las 70 veces 7. Y aquí estamos hablando de qué obstaculiza el ser misericordioso. Otra razón por la que nuestro corazón se endurece es el pecado. El pecado. Porque el pecado te aleja de Dios. Y no hay nada más para hacerte más parecido a Dios que te acerques a Dios. Igualmente, no hay nada más. No hay nada para alejarte más de la imagen de Dios que alejarte de Él. Y entonces ya no te pareces a Él. Cuando te alejas de Dios, le oí decir a alguien que cristiano decía, el que anda con cojos, al año con él. Y el que anda con Dios, al año Dios es. Entonces, ¿te pareces a Dios? ¿Te pareces a Dios? ¿Qué tal esa pregunta? ¿Te pareces a Dios? Eso miren, y les digo, eso debería ser más fácil y más natural de lo que nosotros creemos. Porque es que ese esfuerzo pues monumental de, no sé, hacer obras y sacrificios para pues lograr alguna cualidad en nosotros. Y entonces, si usted no ha pasado por eso, usted siente que, pues, que no está produciendo nada y está en ese trabajar, pero déjeme decirle que eso es más sencillo de lo que usted cree, parecerse a Dios. Y si usted no entiende esto, pregunte. Usted sube al monte con Dios, pasa 40 días con Él y usted baja con la cara transfigurada. ¿Alguien no entiende de qué estoy hablando? De pronto mi cercanía con Dios no sea tanto como la de Moisés, seguramente. Moisés hablaba con Dios como un amigo. Pero si usted se acerca a Dios, usted va a cambiar. Así de sencillo. Así de sencillo. No tanto esfuerzo y obras. Si usted se acerca a Dios, usted hace, no es por su propio esfuerzo, no es que usted hace cosas que entramos a lo que decimos, religiosidad. Es porque usted se ha acercado tanto a Dios que su imagen ya empieza a tener un valor en usted y usted empieza a tener esa misericordia naturalmente. No es por eso le decía, no me lo van a recibir como una, ya,
ser misericordioso es visión, sensibilidad y acción. No, se trata de estar tan cerca de Dios que eso se da naturalmente, como le pasó al buen samaritano. ¿Sí? Es como la sombra del cuerpo que proyecta en el suelo cuando hizo, cuando usted se acerca a Dios, ¿qué es el que pasa con la sombra? Que aumenta, ¿cierto? Lo arropa de manera natural. ¿Sí? Pablo le dice a los corintios, nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria, como por el Señor o por el Espíritu. ¿Sí? Somos transformados. ¿Sí? Somos transformados. O sea, eso es el idioma griego tiene, y el hebreo tienen algo que se llama la voz pasiva y la voz activa. La voz activa es cuando tiene que ser, nace de usted. La voz pasiva es cuando viene hacia usted. Usted es pasivo en la acción. Entonces, aquí, cuando existe somos transformados, no, está en una voz pasiva, ¿sí? Vamos siendo transformados por el Señor. O sea, yo no me puedo transformar a mí mismo. Eso no va a suceder. ¿Sí? Lo que uno oye decir, si usted habla con usted mismo, usted siempre va a recibir el mismo consejo. ¿Sí? ¿Y se acuerdan de las palabras de Cristo? Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Los pámpanos es las ramas. ¿Sí? Entonces, imagínense pues que las ramas pudieran sentir y pensar y usted no se imagina una rama pegada al tronco diciendo, ¡ah! ¡Qué trabajo que cuesta crecer! Y a mí que me toca producir frutos. ¿Sí? La rama no dice, ¿qué tiene que hacer esa rama? Permanecer allí. Y eso es lo que Cristo dice, permanecer en mí y yo en vosotros y vas a llevar muchos frutos. ¿Sí? Y él hace la contraparte. Y separados de mí, nada podéis hacer. Sencillo, sencillo. Entonces tienes que pegarte al tronco, tienes que vivir en el tronco y tienes que permanecer. Esa es la palabra, permanecer. ¿Sí? Eso es la ciencia. ¿Sí? Y si no estoy, si yo no permanezco en él, pues yo me voy endureciendo. Entonces, ¿cuáles, por ejemplo, son señales y frases que han surgido en nosotros y que ponen en evidencia que está endureciendo nuestro corazón? Está endureciendo. Y esto es lo que significa que no es misericordia. Y aquí la suelto. Bien hecho. No la voy a decir otra vez. Eso le pasa. Son nuestras frases. Esa frase, cuando alguien la suelta así, nosotros los que estamos entendiendo esto hoy podemos decir, aquí hay falta de misericordia. Aquí hay un corazón endurecido. Yo no me imagino a Cristo diciendo semejante. Ustedes se imaginan a Cristo bien hecho. ¿Sí? Yo lo he dicho. ¿Sí? Pero Cristo no. Y yo, Cristo, sí. Porque es que eso no es misericordia. ¿Sí? El Señor dice en el Antiguo Testamento, yo me aflijo con la aflicción del impío. Con la aflicción del impío. ¿Sí? La aflicción del impío a mí me duele. Ese es nuestro Señor. Otra cosa que impide que yo sienta, recuerden, yo tengo que ver, tengo que sentir. Yo no puedo jamás sanar una herida que yo no siento. ¿Sí? Tengo que ver y tengo que sentir. ¿Qué me impide sentir? Escuchen a Juan. Vámonos a la primera carta de Juan. Capítulo 3. Versículos 17 y 18 para saber lo que Juan dice respecto al sentir. ¿Sí? Alguien que nos lea. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de libro, sino de hecho y en verdad. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Él está igual que Santiago. ¿Sí? Esto es serio, esto es serio. ¿Sí? Es una interrogante sobre la validez de la fe que no es movida a la acción por la necesidad del otro. Ahí hay un interrogante. Santiago dice, ¿se acuerdan? Enséñame tu fe, pues si no esa fe está muerta. Enséñamela por favor, pues si no esa fe está muerta. Santiago la cuestionó. Ahora Juan lo cuestiona y dice, ¿cómo pueden morar
el amor de Dios en esa persona que tiene bienes, que ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él. ¿Qué dice Juan? El amor de Dios no puede morar ahí. Y si el amor de Dios no mora en mí, pues tampoco está morando Dios. Y si Dios no mora, pues yo no soy regenerado, no soy cristiano. Y vuelvo y les digo, no es una ecuación. Es llamar la atención sobre el hecho de que Juan está cuestionando la validez de la fe, al igual que Santiago, cuando no se está actuando. La misericordia debe ir necesariamente acompañada de, o sea, no voy a decir como lo suficiente, como si una revelación del Espíritu de discernimiento a través de quién necesita realmente esa misericordia. O sea, hablemos de las necesidades físicas como tal, porque hay personas que se aprovechan de que saben que tú eres misericordia y te utilizan para ciertas cosas, ¿sí? Porque realmente no todo el que trae una necesidad para bien, no solo de las físicas, pues en el sentido, por ejemplo, de carencia económica, por decir algo así, algo en específico. Entonces, muchas veces uno pues, puede querer ayudar, pero detrás de eso puede haber magia, puede haber, o sea, ¿ves? Es como ayudar sin mirar a quién. Pasa el bien y no mira a quién, como decía el abuelo. Aunque esa persona, aunque de allá para acá sea otro tipo de intención, o sea, la intención de aquí para allá es mejorar, porque a mí a veces me ha pasado, y eso no, o sea, uno ayuda y uno sabe que la persona no necesita tanta ayuda como la que decía que se siente montada, que se siente uno como, eso a veces, pues daña el corazón de uno en cierta manera, y como a veces de eso, lo necesita, no lo necesita. Y cierras tu corazón. Exacto, sí. Sabemos que no debe ser así, porque si puede ser humanos. Entonces, a veces empezamos a mirar no con los ojos del espíritu, sino con nuestros ojos humanos de más. O sea, empezamos a escoger, a quitar misericordia. Entonces, ahí. Quisiera responder eso. Sí, claro. Porque el Señor le pone a uno. Sí. Eso es algo que no importa si te piden o no tienes. No es quien te lo pide. ¿Sí? Pero el caso, por ejemplo, el Señor le pone. Y debe ser de igual, Señor. Ya tú decides en tu corazón. ¿Sí? Si escuchas esa voz o no. Igual si tú no haces lo que el Señor pone en tu corazón, tenga plena seguridad que va a usar a otro para que esa necesidad de alguien se suelta. ¿Sí? Pero el Señor siempre te pone otra cosa y uno. Al principio yo no deseaba mucho. De decir, le decía, no, no debe ser que el Señor. Ay, muéstrame si es. Esto debe ser Carla, Señor. Muéstrame si es. Que yo iba dentro del carro y yo Hay gente que lo puede Dios, no, y hay gente que de pronto te dice, mira tal cosa, y de verdad que el Espíritu le pone a uno, ¿sí? Entonces, si algo hemos aprendido es que, o yo he aprendido es que si el Señor me pone en el corazón, yo ya no cuestiono, ¿sí? Lo hago así. Así como también. Perdón, Martín, allá levantó la mano. Vamos a ver. Yo creo que queda un poco de porque, digamos, en la Biblia dicen que te queda la vida. No dicen si sientes, si no sientes, si te parece, si lo ves como que. O si se aprovechó. Ni si de pronto se aprovecha el que te pide algo, ¿cierto? Y por otro lado, digamos que a mí algo que me hace pensar que yo le doy a alguien que me pide independientemente si me parece que no lo vamos a usar bien, si lo necesita es la relación que yo tengo con Dios cuando yo le pido a Dios. Porque normalmente Dios me da mucho más que lo que necesito. Aunque Él me promete que Él me va a dar de a las necesidades, Él dice que me da más de lo que yo necesito. No hay ningún inconveniente. Y a veces seguramente nosotros le pedimos cosas a Dios que no aceptamos. Entonces, seguramente. Y
Y eso pasa con Dios desde mi necesidad y desde mi no necesidad. Y Dios es misericordioso conmigo. Como porque yo tendría que juzgar si una persona va a utilizar lo que yo le dé cuando me dé. Entonces, ¿con qué cara yo me convierto en juez en decir, si yo le doy esto, esa persona va a mal utilizar o realmente no lo necesita? Pero cuando alguien te pide la calle, si la necesidad no llega, seguramente es emocional. Es decir, cuando alguien llega y dice, porque hay mucha gente que tiene un vicio de pedir, y es decir, financieramente no lo necesita, pero no puede dejar de pedir, tiene que pedir. Esa persona tiene la necesidad emocional y espiritual. Si a mí me pide, pues yo le doy, yo digo, la señora tiene un edificio, porque eso pasaba, la señora tiene una casa y está pidiendo, tiene una necesidad. Seguramente no es la necesidad de la mujer, la necesidad emocional y espiritual. Yo como cristiano se la doy, es decir, yo puedo juzgar y decirlo, la señora no necesita, pero realmente como cristiano no es mi posición la que yo voy a tener que juzgar si va a recibir o no. La idea nuestra sería ser misericordioso independiente de él y dar porque Dios me dice que yo pueda dar. Bueno, gracias. Miren que, por ejemplo, algo que me pasó a mí. Yo decidí no volver a dar limosna por semáforo. Pero cuando resultó el éxodo de los venezolanos, empezó a llegar tanta gente, pues yo cambié ese pensar y le daba porque yo veía la necesidad, pues, perfecto. Pero después ya cuando empezaron todos esos venezolanos a comportarse mal aquí, a robar y todo eso, y que le dieron la posibilidad de pronto de acomodarse acá, donde pasábamos cosas así. Y sin embargo, ella empezó a aprovechar porque vieron que en vez de aceptar esas ayudas, le era más rentable robar o pedir limosna. Y entonces empezamos con los niños para promoverlo. Y se empezó a ayudar otra vez. Están aprovechándose. Y yo no quiero fomentar eso, yo no quiero fomentar la explotación de los niños, esas cosas que es una duda tremenda. Voy a seguir comentando que exploten los niños, que a ellos lo utilicen para promovernos. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Y que después de traer eso le hicieron. Pero que su papel no es, Sí. si uno tiene misericordia y se siente usado, uno tiene que evaluar si es misericordia. Entonces la misericordia tiene que ser real sin tener expectativa de qué resultado va a tener de la persona que recibe. Es decir, la misericordia no tiene una expectativa, no tiene interés. No podría sentirme usado, porque eso es misericordia. Sí. Y hay una cosa, miren, hay una cosa en la que está expuesta mucha gente, y es a buscar todos los medios, todas las maneras para conmoverte para que saques la plata, porque nuestro corazón como es duro, entonces buscan todas las maneras. Si tú miras más allá del hecho de manipularnos para pedir, es que ahí esta persona está haciendo todo lo posible en su necesidad, de incluso obrar más para que le den. Entonces, el corazón misericordioso mira más allá de eso, ¿sí? No se queda callado, obviamente. Nosotros tenemos un Dios que está en control de todo, que sabe, que incluso cuando siento yo que me usaron, Dios trae paz a mi corazón porque dice, tú de esa parte no te preocupes, esa parte me encargo yo. Sí, entonces Dios lo va liberando de eso porque tu corazón está libre de pensar que tiene que haber algo de una respuesta que está justificando, porque no es un tema de justificación, es un tema de misericordia. ¿Sí, Ron? Ya va luego el Nosotros que en el mismo Lucas, que cualquier que tenga la que estudia lo que es el revuelvo, que llaman a los que son los enemigos y llaman a la que vuelve a decir lo otro que vamos a hacer. Amar todas nuestras medidas se tiene que prestar, no esperando de nada, y seamos toda la gran expectativa, porque él es venido para con los ingratos y malos. Y debe entonces ser misericordiosos. Amén. ¿Ese qué pasaje es? 36. Lucas 6:36. Lucas 6:36. Ok. Ahorita. Pero
es que hay por lo de la no solo por mucho por la constitución. Yo pues la que todos han mencionado mucho. Muchas veces no tienen entendido para tener misericordia, especialmente pues con los familiares por los medios. Pero muchas veces también es una cosa y nosotros queremos intervenir en los procesos que nos hacen. Y cuando sabiendo, bueno, a veces no sabemos que Dios está hablando aquí. Y queremos ayudarlos, queremos darles y darnos a costa pues, de sacrificios personales. Pero cuando estamos interviniendo bien, algo que Dios está haciendo, pues pienso que tampoco será mucho de la mano de Dios, ¿no? Entonces, porque a mí me pasó una muy parecida con un hermano, y llegó un momento en que casi que sentí, pero a través de una hermana, me dijo, mira, yo estoy haciendo y no quiero estar dejando que Dios en la vida de mi hermano. Debes que soltarlo. Y eso es lo que pasa porque tenemos que ver eso en su familia y quiere ayudar a su máximo y a veces para apoyar el espíritu. Y en ese tiempo a mí me tocó retirarme porque mi economía también comenzó a afectar y a la necesidad porque yo estaba metiendo las manos donde Dios estaba obrando. Pues sí, en la comunicación. Bueno, sí, si Dios te hace ese momento, pues ayuda. Sí. Pero si una cosa es que la misericordia y otra cosa es sostener la ¿entienden? Porque es que si una persona, yo lo que digo, tiene las capacidades para aguantar y en algún momento tiene una necesidad, yo puedo sentir misericordia. Pero si yo la voy a cargar al hombro, eso no es que Y la misericordia puede ser más bien, venga, tenemos hermano, hágale que yo le ayudo porque yo lo veo a usted dependiendo mucho de tener la misericordia de darle las manos, no de darlo todo. Y no, ya no más. Usted se aprovechó de mí. No, venga, hablemos porque siempre en tu corazón está la intención del bien del otro. Del bien del otro. Así que haga la última reflexión. Yo pienso que nosotros tenemos que trabajar en el conflicto. Sí, claro. Porque el tema de la para nosotros el dar es a veces se convierte en un trabajo forzado. Entonces, pues digamos que nosotros nos de nuestra familia, lo que nosotros hemos experimentado es dar sin, o sea, como sin dar. Y esa prioridad y eso puede decir, mi papá, todo, ¿cómo es? Está bien, se ve la gente, me decía, es no ser bonito de la oportunidad. Y mi hermano, ahora estaba en el pasaje, justamente, no, dice, al que le pide, si sientes, dale. Ahí me dice, ¿cómo? Se lo puedo decir. Yo tengo un hermano, yo tengo unos hermanos, mi hermano mayor, y a mi otro hermano, mi hermano, mi hermano es muy agradecido porque ella los comentarios. El hermano, mi hermano era una conferencia y con mayor fuerza y se las puedo hablar. Y mi hermano le dijo, y si me dice, ¿quieres encontrar? Vamos a hacer el acá, lo que se puede tener todo. Y eso es un ejemplo que nosotros a veces ni siquiera es cristiano. Sí, porque la misericordia. Sí. Y la respuesta, y nosotros aquí trabajamos en eso. Y no nos estamos en el programa después. Sí. El venezolano pide para su hijo, pero está bien, me dice, tú existes. Tú eres un ser humano que tienes una necesidad. La televisión sí, por la parte emocional sí, por lo que sea,
Tú existes. Tú existes. Y miren, o sea, debemos ser tan terrenales. Es decir, ¿a qué me refiero? Dios está orando, o sea, es como que yo te doy, pero vos vas, no, Dios está orando. Lo que pide de parte mía es esta parte. Él la estará orando porque seguimos teniendo un bloqueo al que Dios está por allá ocupado en Ucrania. ¿Sí? Yo tengo un caso que lo pienso mucho y no sé si estoy hablando bien o estoy haciendo mal. Yo tengo un hermano que es depresivo. No sé cómo manejar esta situación con él. Tiene muchas necesidades económicas. Y a veces sentimos que él está como recostado, que le demos, a que le demos, que le demos, que le ayudemos. Y no hemos podido que saque adelante por el mismo por su familia. Y él no toma de otras necesidades que a veces me van a responder. Y muchas personas dicen que él se está haciendo enfermo, que él ya se recostó y que ya se enseñó a pedir. Y eso, yo no sé qué hacer. Porque o le doy o no dejo que vaya y se ponga él realmente a buscar por sus necesidades. Dejarlo solo a que él actúe y olvidarme de sus necesidades y que él salga adelante solo. O ayudarlo económicamente para por lo menos para su alimento diario. Y estamos en esa situación de cómo solucionar y qué hacer y no sentimos nosotros como que nos están quitándonos, aprovechándonos de nuestro corazón de querer ayudarnos por decirle al hermano. Y él está usando de esa generosidad que tenemos los tres, que somos tres. Y entonces le digo, bueno, entonces, ¿qué lo hacemos o no lo hacemos? ¿Lo ayudamos o no lo ayudamos? ¿Le buscamos trabajo o buscamos trabajo? ¿Le damos de comer a los hijos o no le damos? ¿O lo apoyamos con una plata mensual o se va a recortar un dinero mensual y que de eso va a vivir y que ya él se relaja y que ya no hace nada? Eso es muy duro porque no sabemos qué hacer. Ahí te mira, creo que todos lo hemos estado hablando en este momento y esto para mí es Dios ayudándonos a poder entre todos. Esto no es un tema solamente que traigo yo, sino mira la experiencia y lo que opinamos todos. No opiniones personales, sino mira, estamos en el pasaje de la Biblia donde dice, hay que dar. Ahora, el dar también no necesariamente volvemos a lo mismo. Es un tema de tenga económicamente, porque es que miren, hay otra posición. Yo lo digo porque no tengo tiempo de sentarme con él, de sus cosas, tengo y lo sostengo, pero yo los tengo y los sostengo. Pero, a ver, hermano, pero no así, porque su vida, sus situaciones, sus circunstancias, entonces volvemos a Cristo. Volvemos a ese Cristo que sana y provee. Sana y provee. Obviamente necesita sanar. Obviamente es un hombre que simplemente necesita a Dios. ¿Sí? Y nosotros como hijos de Dios, el llamado es a llegar en este punto y una sentada y poder hablar con él para que esa persona pueda recibir de Dios sanidad y provisión. Porque en últimas, ¿quién nos provee a usted? ¿Sí? Sí, trabajamos en la vida y nos jubilamos y hay una, pero ese es Dios el que nos provee. Y en ese mismo sentido tenemos que seguir actuando, sabiendo que Dios nos pide tenga misericordia. Tenga misericordia. Es un llamado porque miren, Cristo promete esa bendición y no lo hacemos por eso, pero hay una bendición, una dosis extra, si usted quiere entenderlo así, de misericordia para aquellos que eran con Dios y misericordiosos. ¿Sí? ¿Cómo es? Volvamos a la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán misericordia. Entonces, mire cómo tiene esa respuesta y creo que aquí la hemos tocado y bueno, seguimos, dice finalmente, ¿qué nos motiva o nos estimula la misericordia para cerrar este punto aquí? ¿Qué puede pensar usted que usted, qué nos motiva la misericordia? El amor. El amor. El amor. Igual lo dice, si el amor de Dios está en ti, eso te va a mover. Eso es lo que dice Juan.
¿sí? Pero también pudiéramos decir que es el amor que sentimos hacia el otro, que también podemos decir que viene de Dios, pero de manera que entonces podemos hablar de dos amores, el amor de Dios que yo he experimentado y el amor que tengo por nosotros, ¿sí? De esos dos, obvio, ¿cuál es el mayor estimulador o motivador? El amor de Dios. O el amor de Cristo, como decía Pablo, nos constriñe. Entonces, recuerden que Pablo dice, es que el amor de Cristo me constriñe. Entonces, Cristo me pone contra la pared y yo no me deja ninguna otra alternativa que trabajar por él, porque me constriñe su amor, ¿sí? Porque nuestro amor todavía es defectuoso. Y aquí ya empiezo ya a entender, ya a dar un poco de por qué. Nuestro amor es defectuoso, nuestro amor es imperfecto, nuestro amor falla, pero aún así, con todas esas fallas, es mejor que no más. ¿Sí? Pero lo que yo necesito verdaderamente es una mayor dosis del amor. ¿Sí? Tengo que, en ocasiones falta misericordia porque yo no estoy viviendo lo suficientemente cerca de Dios para experimentar ese amor abundante, sanador, providencial. ¿Sí? Entonces, cuando yo experimento eso y entiendo eso, estoy llenando del amor de Dios, ¿qué pasa? Mi copa rebosa de misericordia. ¿Qué va a pasar? Para aquellos que están a mi alrededor. Muchas veces esa falta de misericordia hacia nosotros la expresamos como, ahorita decía Lady Anne, con la manera como les hablamos a los nuestros, con la manera como nos irritamos con los nuestros, eso es falta de misericordia, con la manera como no lo amamos, con la manera como no pasamos tiempo con ellos. Todo eso forma parte de la misericordia. Si tu hijo, si tu hermano tiene alguna necesidad, nosotros nos movemos por esa necesidad, ¿sí? O por las necesidades de nuestras esposas, de nuestros esposos. Pero por nuestra visión de túnel, muchas veces fallamos en ser misericordia. Entonces, si queremos representar bien a nuestro Dios, tenemos la necesidad de desarrollar un corazón misericordioso, porque a nuestro Dios le han dado incluso mala reputación. No sé si ustedes han visto que hablan que en el Antiguo Testamento era un Dios rígido, era un Dios sobrio, un Dios de disciplina. Y cuando yo oigo a decir que no te digo, que Biblia está leyendo. Eso. Porque si hay algo que yo he aprendido, ¿sí? Y los mejores teólogos, yo lo he oído decir lo mismo, si usted quiere conocer el carácter de Dios, busquen en el Antiguo Testamento. Es mucho mejor ahí que en el Nuevo Testamento. De todas las maneras. Usted coge una Biblia electrónica de esas electrónicas, ¿sí? Y pone la palabra misericordia, porque ahora uno ya puede encontrarlo así. Puede aparecer dependiendo pues de la versión que sea, o pone la palabra compasión, ¿sí? Y aparece 81 veces. De esas 81, 67 están en el Antiguo Testamento. La compasión de Dios. Si usted escribe misericordia, aparte de Dios, ¿cuántas veces? 287 veces. ¿Cuántas en el Antiguo? 224. Hay un énfasis en el Antiguo Testamento de parte de Dios de defender al pobre, defender a la viuda, al indefenso, al extranjero, como nos decía James ahora. Una y otra vez. Cualidades que vienen de Dios para nosotros. Recuerda que Él propone unas ciudades de refugio para el extranjero, incluso para el que le equivocaba antes de cualquier cosa, vaya una ciudad de ese corazón de Dios misericordioso está más representado en el Antiguo que en el Nuevo. Dice Dios en el Salmo 82, 3, 4, defender al débil, defender al huérfano y hagan justicia al afligido y al menesteroso. Libren al afligido y al necesitado y líbrenlo de la mano de los impíos. Si usted quiere conocer al carácter de Dios misericordioso, sumérgase en el Antiguo Testamento y usted va a ver cómo ese carácter benevolente, amoroso, cuidador de nuestro Dios ahí sale a relucir. Toda la historia de Oseas, si usted lee Oseas, tiene que ver con esa misericordia perdonadora. Impresionante, ¿sí? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Miqueas, ¿qué dice? Miqueas 6:8. Veamos Miqueas 6:8. ¿Qué nos dice Miqueas 6:8? Eso es lo que dice Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Esos son de los libros que están después de otros. Miqueas capítulo 6, versículo 8. 6:8.
Una vez el Señor me puso a predicar sobre eso. Antiguo Testamento, gracias, Lucho. Dios está diciendo, miren, les reduzco mis requerimientos a ustedes en 3 cosas. Practiquen la justicia, amen la misericordia, y caminen humildemente conmigo. Si tú logras eso, esa es evidencia que tú eres hijo mío. Antiguo Testamento. ¿No? Que si todos nosotros queremos, y la iglesia Jesucristo Dios del Valle del Lili quiere ser una iglesia que verdaderamente represente la imagen de Dios, el carácter de Dios adecuadamente, todos vamos a tener que responder a este sermón del monte que estamos estudiando de una mejor manera cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más el sermón del monte. No me dejes de venirte. Yo siento que el Señor me está trayendo. Mire, yo no sé si se acuerdan que yo dije, fue en el primero o el segundo mensaje, que de este estudio que tenía, yo tenía ese sentir de que Dios tenía grandes bendiciones en el mediano plazo con nuestra iglesia, pero que gran parte de esas bendiciones iban a depender de la respuesta de este pequeño grupo remanente a este estudio. ¿Sí? Porque este estudio nos va a confrontar con cosas de la vida diaria. Miren lo que estamos entendiendo hoy. ¿Sí? Esto es una teología que está aquí arriba y que estamos bajándola en cada mensaje. En cada mensaje. O sea, Cristo nos está bajando esa teología a nuestro diario vivir. Y nos está diciendo, miren muchachos, así es como yo quiero que mis hijos luzcan. ¿Sí? Así es como yo quiero que mi iglesia luzca. Ese es el testimonio que yo quiero que los nuevos que lleguen a la iglesia de Valle del Lili, cuando estemos ahí con ellos, en nuestros servicios, que sea esa la respuesta de nosotros hacia ellos. Yo no sé si usted quiere tener esa imagen, pero yo estoy loco personalmente y siento que como iglesia debemos traer la imagen de este mensaje, no el de hoy, de todo el mensaje del Sermón del Monte, para que no se me distraigan ni se me vayan en este camino que estamos haciendo. ¿Sí? Que Dios nos siga moldeando, porque hasta en eso Él es misericordioso. Nos moldea con sus mantos de gracia, nos aceita, nos pone ese bálsamo encima y nos moldea y nos da forma. Él tiene la paciencia con nosotros una y otra vez. Dios tiene paciencia. Y Él nos trata hoy y Él nos trata mañana. ¿Y sabe qué implica eso? Que entonces nosotros tenemos que tratar con nuestro hermano hoy y mañana, y pasado mañana, y el próximo mes, y el otro año, y en el año 2025. ¿Para qué? Para honrar esa bendita cruz, donde los pecados del ser humano fueron perdonados. ¿Sí? Los de ayer, los de hoy, los de mañana, los de pasado mañana, los que vienen, los que van a ser en el 2025, ya Cristo los pagó. ¿Sí? Es que yo pueda verlo en mis ojos continuamente y pueda decir que eso está mal, pero está mal. ¿Sí se entiende? Amén. Bueno, gloria a Dios. Alguien que nos cierre con una oración. Nos ayuda a cerrar con una oración. Podamos caminar para que podamos estar, Señor, cada día poder entender por el cual nos llamaste. Te damos gracias, Padre. Por te bendecimos por el que estamos gracias. Rodrigo, que busca el Señor, como anhelo cada pregunta, para poder sentir para poder ser cada día más esos hijos que tú llamaste y tener, Señor, el conocimiento para poder caminar. Gracias. Te bendecimos,
Amén.